Hola, mi nombre es Andrea Rodríguez y hoy voy a hablar sobre qué son los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales son una pieza clave en las democracias modernas. Son órganos especializados dentro del Poder Judicial, creados con la finalidad exclusiva de interpretar y garantizar el respeto a la Constitución. Su surgimiento responde a la necesidad de contar con una instancia imparcial y autónoma que supervise la conformidad de las leyes y actos del Estado con la Carta Magna. Este modelo se consolidó principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, aunque sus raíces pueden rastrearse hasta principios del siglo XIX, en el caso emblemático de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el fallo Marbury versus Madison en 1803, que estableció el principio de revisión judicial. Si alguna ley o acción va en contra de la Constitución, el tribunal puede declararla inconstitucional y dejarla sin efecto. Gracias a los tribunales constitucionales se protege el Estado de Derecho, se aseguran los derechos fundamentales de los ciudadanos y se mantiene el equilibrio entre los poderes del Estado. Como ejemplos relevantes tenemos la Corte Constitucional de Colombia, creada en 1991, que ha jugado un papel decisivo en la defensa de los derechos humanos y en el fortalecimiento institucional. Asimismo, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, creado tras la Segunda Guerra Mundial, es un referente internacional en materia de justicia constitucional. En conclusión, los tribunales constitucionales son pilares esenciales de la democracia moderna, pues salvaguardan la supremacía constitucional y garantizan que la actuación del Estado se mantenga dentro del marco legal y respete los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los tribunales constitucionales surgieron como una institución jurídica moderna en el siglo XX, aunque sus raíces conceptuales se remontan a las ideas anteriores sobre el control del poder estatal y la supremacía constitucional. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países adoptaron tribunales constitucionales, especialmente en Europa, América Latina y parte de Asia y África, como una forma de garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes. La Constitución de 1886 atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la función de decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley objetados por el gobierno. Artículo 151-4. Sin embargo, no sujetos a las leyes a ninguna forma de control constitucional. En el año de 1887 se dictó la Ley 153, cuyo artículo 6 dispuso: una disposición expresa de la ley posterior a la Constitución se reputa constitucional y se aplicará aun cuando parezca contraria a la Constitución. Una forma constitucional de 1910, Acto Legislativo número 3 de 1910, artículo 41. Introdujo en Colombia un completo sistema de control constitucional, el cual radicó en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Dicho control quedaron sometidos los proyectos de ley sujetos por el gobierno, así como las leyes o decretos demandados por cualquier ciudadano por la vía de acción de institucionalidad. La Corte Suprema de Justicia debía adoptar decisiones de fondo mediante sentencia que tenía carácter definitivo. La reforma constitucional del Acto Legislativo 03 de 1910 se le otorga a la Corte Suprema de Justicia la función de juez constitucional. Esto significó que cualquier ciudadano podía presentar una acción pública de institucionalidad contra las leyes o decretos y la Corte tenía la facultad de decidir sobre su validez. Este modelo fue pionero en el mundo, ya que se implementó una década antes de la creación Tribunal Constitucional de Austria de 1920, considerado el pionero en Europa bajo el modelo de Kelsenciano.
La Corte Constitucional de Colombia, como tribunal especializado e independiente, fue creada con la Constitución de 1991. Esta nueva Constitución asumió el rol de guardiana de la Constitución con funciones como control previo y posterior a la constitucionalidad, revisión de tutelas, resolución de conflictos entre normas constitucionales y legales. Esto cambió el marco de la evolución del modelo mixto anterior hacia uno más cercano al modelo europeo de Tribunal Constitucional. Año 1910, institución Corte Suprema de Justicia, características, primer control constitucional de Colombia. Año 1991, Corte Constitucional, características, Tribunal Especializado de la Defensa de la Constitución. En América Latina, varios países tienen tribunales de constitución, las encargadas de proteger constituciones y los derechos fundamentales. Por ejemplo, en Colombia la Constitución revisa las tutelas. En Perú, tribunales constitucionales resuelven conflictos de poderes, protegen dichos derechos. Chile también tiene su propósito, tribunal, que revisa las leyes antes de entrar en vigor. En México, la Suprema Corte tiene una sala especializada para temas constitucionales y en Argentina, la Corte Suprema cumple con el rol de otros países como Bolívar, Ecuador, Guatemala, también con tribunales similares. Estos tribunales existen para asegurar que ninguna ley ni ninguna autoridad viole constitucionalmente los fundamentos para la democracia y la defensa de los derechos humanos. Buenas noches, mi nombre es Saúl Martínez. La pregunta que tengo que resolver es la de ¿qué tribunales constitucionales han existido en Colombia? En Colombia, el desarrollo de los tribunales constitucionales ha estado marcado por la evolución del sistema jurídico y político del país, especialmente a partir de la Constitución del 91, que consolidó un órgano específico para la defensa y control de la constitucionalidad. Antes del 91 fue el Consejo de Estado. Antes de la Constitución del 91, el Consejo de Estado, junto con la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema Electoral, tenía funciones de control constitucional, aunque no de manera especializada ni exclusiva. La constitucionalidad era vigilada dispersamente entre varios órganos judiciales sin un tribunal constitucional específico. En el 91 se creó la Corte Constitucional, estableció un tribunal constitucional independiente y especializado. La Corte Constitucional es un tribunal que tiene como función principal la defensa de la supremacía, integridad y efectividad de la Constitución, realizando el control de constitucionalidad de las leyes, actos legislativos, tratados internacionales y otras normas. La creación de la Corte Constitucional marcó un cambio fundamental en el constitucionalismo colombiano al garantizar un control concentrado y especializado con mecanismos como la acción de tutela para la protección inmediata de los derechos fundamentales. Y los tribunales constitucionales regionales y órganos en procesos especiales. Aunque la Corte Constitucional es el órgano principal en la práctica, existen otros órganos con funciones constitucionales o similares, pero no tribunales constitucionales en sentido estricto, como la Sala de Casación Constitucional dentro de la Corte Suprema, encargada de ciertos aspectos judiciales con implicaciones constitucionales. Hola, mi nombre es Luis Gabriel Morillo Morales y hoy quiero contarles qué es la Corte Constitucional de Colombia y por qué cumple un papel tan importante en nuestro sistema democrático. Bueno, la Corte Constitucional es el máximo órgano de control constitucional en nuestro país. Fue creada con la Constitución de 1991 y su función principal es garantizar que todas las leyes, decretos y decisiones de Estado respeten los principios y normas constitucionales.
Entre otras palabras, se encarga de proteger la supremacía de Constitución y de defender los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Entre sus funciones más importantes están las de revisar las leyes aprobadas por el Congreso para asegurarse de que sean constitucionales, decidir sobre acciones de tutela, especialmente cuando están en juego los derechos fundamentales, controlar los estados de excepción, como las de emergencia o de conmoción interior, revisar los tratados internacionales antes de que sean aprobados en Colombia. La Corte está compuesta con 9 magistrados, que son elegidos por el Senado a partir de ternas presentadas por el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Cada magistrado tiene un periodo de 8 años sin posibilidad de reelección. Gracias a sus decisiones, la Corte Constitucional ha sido clave para proteger los derechos como la salud, la libertad de religión, el medio ambiente y los derechos de grupos históricamente excluidos como las comunidades indígenas, las mujeres y la población LGBTQI+. En resumen, la Corte Constitucional no solo interpreta la Constitución, sino que la defiende activamente, garantizando que el Estado actúe dentro de un marco de normas de ley y protegiendo a los ciudadanos frente a posibles abusos de poder. Muchas gracias a todos por ver este video. Nos vemos en la próxima